Bienvenido a la capacitación de los 7 pecados capitales de la entrevista de asilo. Estoy muy contento de tenerlo conmigo, porque vamos a cubrir algunas cosas que realmente son importantes. Cuando era oficial de inmigración del gobierno, vi muchos de los mismos errores una y otra vez. En la oficina de asilo me di cuenta de que había ciertas cosas que la gente seguía haciendo que dañaban sus casos, que los hacían menos competitivos y creo que realmente hacía menos probable que obtuvieran asilo. Entonces, armé una lista de 7 cosas realmente comunes que pueden hacerle tropezar durante la entrevista real. Quiero hablarle de ellos para que esté preparado y pueda evitar estas cosas. Entonces, vamos a trabajar con esta lista. Está redactada en negativo sobre las cosas que desea evitar, pero a medida que avanzamos en esto, verá que también le voy a decir lo que debe hacer, no solo lo que no hacer. Entonces, sigamos adelante y comencemos. El número 1 tiene que ver con el control. Tiene que reconocer que no tiene el control. Esto es realmente difícil de hacer. Está haciendo algo que es realmente importante, ¿verdad? Está explicando su historia. ¿Por qué merece asilo? ¿Por qué tiene miedo de volver a su país? ¿Y por qué debería calificar para el asilo según las leyes y políticas de los Estados Unidos? Es muy importante, por lo que es completamente natural que quiera controlar eso y que las cosas durante la entrevista vayan de la forma en que quiere para poder explicarse. Desafortunadamente, tiene que olvidar eso. No puede hacerlo. El oficial de asilo no solo le permitirá hablar y contar su historia. Le van a interrumpir constantemente, le harán preguntas y esperan que las responda. No tiene el control de la entrevista de asilo y solo tiene que aceptar eso, porque si intenta tomar el control y trata de llevar la conversación solo hacia donde quiere que vaya, o si trata de dictar los términos de lo que esté sucediendo durante esta entrevista, va a tener problemas. Esa es la manera más rápida de no agradarle al oficial de asilo, y por lo tanto es probable que no le guste su caso. Si entra allí con una voluntad muy obstinada, trata de controlar las cosas y trata de dominar la entrevista. Solo tiene que seguir la corriente. Tiene que dejar que le llegue la entrevista y tiene que ir a donde lo lleve el oficial. Definitivamente existen métodos para asegurarse de que transmite la información que desea transmitir para que el oficial comprenda por qué debe obtener asilo. Y vamos a discutir algunos de ellos en esta capacitación. Por supuesto, hablo en detalle sobre estas cosas en otras capacitaciones, pero como principio general, comprenda que solo tiene que dejarse llevar por la corriente en la entrevista. Simplemente ir a donde sea que lo lleve. Hablando de control, no tiene ningún control sobre quién es el oficial de asilo que lo entrevista. Esto puede marcar una gran diferencia, porque algunos oficiales son excelentes para entrevistar. Algunos de ellos son muy comprensivos y muy pacientes, y algunos de ellos te apoyan más o menos. No es ningún secreto que hay algunos oficiales que son mucho más pro-inmigrantes y mucho más propensos a otorgar asilo, e incluso a querer otorgar asilo, que otros oficiales, algunos de los cuales son simplemente anti-inmigrantes y realmente no lo hacen, no quieren dar asilo a casi nadie. No puede elegir eso, desafortunadamente, solo tiene que estar preparado para eso, para que el oficial pueda ser un poco duro con usted. Es posible que parezcan bruscos o que no estén realmente dispuestos a darle el beneficio de la duda o trabajar con usted de una manera paciente y comprensiva. Tiene que estar preparado para eso. Hágalo sabiendo que puede tener un oficial duro. Sin embargo, anímese, porque incluso si tiene a alguien que parece ser realmente difícil y parece ser muy duro con usted y no le cree, o simplemente no actúa como si pensara que tiene un buen caso, aún podría obtener asilo. A algunos oficiales les gusta mostrar una fachada dura y ser muy prácticos y profesionales, e incluso un poco cortantes con los solicitantes a veces. Eso no significa necesariamente que no obtendrá asilo. Entonces, comprenda que no puede elegir a su oficial, simplemente debe aceptar lo que le den, pero incluso si parece que no es el más adecuado, aún puede obtener asilo. El número 2 en la lista de los 7 pecados mortales de la entrevista de asilo, después de intentar dominar y tomar el control de la entrevista, tiene que ver con su apariencia. La presentación importa. Cuando era oficial de asilo, hubo casos en los que vi a personas vestidas de cierta manera que simplemente me molestaron y dieron una mala impresión. Por supuesto, lo que lleves puesto el día de tu entrevista de asilo no debería afectar la decisión en tu caso de asilo. Esto no tiene nada que ver con si has sido perseguido o si existe una posibilidad razonable de que sea perseguido en el futuro debido a una característica protegida que posee. Esas cosas y lo que usas en tu entrevista no tienen relación entre sí. Pero los oficiales de asilo son humanos y están influenciados por las mismas cosas que influyen en otras personas. Su presentación y la impresión que les dé son importantes.
Parte de esa impresión es su apariencia y vestimenta. Le voy a mostrar algunos ejemplos del tipo de vestimenta que he visto como oficial de asilo. No es una buena idea vestirse como las personas que están viendo en la pantalla ahora. Comenzando por la izquierda, ve a este sujeto que está vestido muy descuidado e incluso sucio. Tiene suciedad en la ropa. No haga eso. En el medio, tiene una mujer que está vestida de una manera que no es muy modesta. Ella está exponiendo mucha piel. Tampoco es una buena idea. Creo que hay algunas personas que sienten que tal vez sea una buena idea para impresionar al oficial, pero les prometo que no es una buena idea. Este no es un lugar para eso. A la derecha, tiene a este tipo que está vestido de manera muy informal. No es necesariamente descuidado o sucio, pero es muy informal, como si estuviera pasando el rato con amigos en el patio trasero. Ninguno de estos es una muy buena idea. Quiere ir con algo que sea un poco más elegante. Estos son algunos ejemplos de lo que creo que es la vestimenta adecuada para una entrevista de asilo. A la izquierda, esta mujer tiene puesta una chaqueta como un suéter, que es un buen look. No es muy formal, pero se ve elegante. En el medio, el chico tiene una camisa desabrochada. Eso es un poco informal, pero está bien. Es una camisa casi totalmente abotonada, que creo que es una buena idea, y unos pantalones khaki que funcionan bien para un hombre. Luego, a la derecha, el chico es un poco más formal en el sentido de que tiene un pantalón de traje, que se ve un poco más formal, y la camisa está metida por dentro. Ese es un muy buen look. Ese es probablemente mi look preferido sobre cómo debe vestirse en una entrevista de asilo. Aquí le dejo un consejo. Traiga una chaqueta. A veces puede hacer frío en la oficina de asilo. Donde trabajaba, en la oficina de asilo de Houston, no podía controlar muy bien la temperatura en las oficinas. A veces hacía mucho calor, a veces hacía mucho frío en ese edificio. Por lo tanto, debe estar preparado con una chaqueta que puede ponerse si tiene frío para no temblar y distraerse por el frío que hace. No querrá pensar en cosas así cuando intenta articular por qué teme ser perjudicado en su país. Hay un par de otras opciones de vestimenta o estilos que a veces vi en la oficina de asilo. Estas son personas que usan algún tipo de vestimenta tradicional, como se ve en el sujeto de la izquierda, o algo más formal, como la persona del medio y la persona de la derecha. Estos están bien. Si se siente cómodo usando este tipo de atuendo, que es algo bastante formal o algo que forma parte de su vestimenta cultural tradicional, si se siente bien y se siente cómodo y confiado en él, hágalo. Pero debes saber que no es necesario que sea tan formal. El traje y corbata, diría yo, no es realmente necesario. Ni siquiera un vestido bonito, como el de la mujer del medio, no es necesario. Puede ser un poco más informal, en la línea de lo que le mostré antes. En términos generales, debe estar bien cuidado. Quiere estar limpio, bañado, peinado y lucir presentable, porque nuevamente, los oficiales de asilo son humanos y están influenciados por estas primeras impresiones, como todos nosotros. Entonces, no crea que la presentación no importa. Lo vi mucho, donde el solicitante no parecía importarle esto. Vi gente que se presentó y pensé, esta persona no parece estar tomando este proceso muy en serio. No están mostrando respeto por el oficial ni por este proceso en la forma en que están vestidos. Quiere comunicar que se lo toma lo suficientemente en serio como para vestirse de una manera que demuestre que se preocupa, poniéndose ropa decente y limpia y asegurándose de estar presentable. Básicamente es una cuestión de respeto y sí importa. El número 3 en nuestra lista de 7 pecados mortales de entrevistas de asilo es adivinar. Con eso me refiero a la forma en que responde a las preguntas. A veces, la gente simplemente deja escapar cosas. Cuando no saben la respuesta, inventan algo. O tal vez no están tan seguros de la respuesta a una pregunta y por lo tanto simplemente pensarán, ¿sabe? Creo que es esto. Pero no dirán las palabras creo. Simplemente presentará una respuesta como, sí, esa es, sin duda, la respuesta, cuando realmente no la saben. Eso es absolutamente crítico. Hay 3 palabras clave que debe estar listo para decir, probablemente una y otra vez, durante su entrevista, que son no sé o de manera similar no recuerdo. Está bien decir que no lo sabe, está bien decir que no se acuerda. De hecho, el oficial de asilo probablemente le dirá esto durante su entrevista, casi al principio cuando hablen sobre las reglas básicas del día y lo que sucederá, y le darán instrucciones sobre la entrevista. Le dirán, si no sabe la respuesta a una pregunta, dígame que no sabe o que no recuerda. La mayoría de ellos dirán esto. Es importante que lo recuerde, porque no quiere decir algo que no sea cierto o de lo que no esté seguro. No quiere dar la impresión de que está seguro de lo que cree o si es un hecho, cuando en realidad no lo sabe. Está bien y es importante decir no sé si no lo sabe.
Definitivamente no le diga al oficial de asilo lo que cree que quieren escuchar solo porque cree que esperan una determinada respuesta o siente que necesita decir una determinada respuesta. En ciertas culturas eso es algo normal y aceptado por la gente, o al menos sucede mucho, donde la gente le dice a alguien que considera que está en una posición de autoridad lo que cree que esa persona quiere escuchar. Vi esto en la oficina de asilo. A veces me di cuenta que la gente me estaba diciendo lo que pensaban que quería escuchar como oficial de asilo. No haga eso. Tiene que contar su historia en base a lo que realmente le sucedió, y si no sabe algo sobre lo que el oficial le está preguntando, tiene que decir que no lo sabe o que no lo recuerda. En ese sentido, si cree que sabe la respuesta a la pregunta, pero no está del todo seguro, puede hacer una suposición. Con eso, quiero decir que puede decir cosas como, por ejemplo, si se trata de una fecha, creo que fue alrededor de febrero de 2018 o fue hace unos 2 años cuando esto sucedió. Usar palabras similares al ejemplo, algo así, más o menos, alrededor, cerca de, o no estoy seguro pero creo que sí, o aproximadamente, o en la medida de lo posible recuerdo, o que yo recuerde, eso le indica al oficial que no está absolutamente seguro. Y se da un margen de maniobra porque entonces no podrán detenerlo más tarde y usar esto en su contra como una supuesta inconsistencia en su testimonio. Por ejemplo, si dijo, sí, este evento ocurrió en febrero de 2020, pero luego resulta que el oficial lo confronta con un documento que presentó como su declaración personal, donde dijo fue en marzo de 2020, el oficial va a decir, anteriormente me dijo que sucedió en febrero de 2020, pero su declaración personal decía que era marzo de 2020. ¿Puede explicar esta discrepancia? Eso puede dañar su caso. Considerando que, si dijo en su entrevista, no estoy muy seguro, pero creo que fue alrededor de febrero de 2020 o en algún momento de ese plazo, pero no recuerdo bien, entonces es mucho más razonable para el oficial cuando vean, está bien, su declaración personal decía marzo, anteriormente dijiste que era alrededor de febrero, pero no estabas muy seguro. Eso es lo suficientemente cerca. Es más probable que le otorguen el beneficio de la duda si lo expresa de esta manera. Es muy importante que haga preguntas si no entiende algo. Simplemente dígale al oficial, oh, tengo una pregunta. Si le dice algo que no entiende o no está seguro de a qué se refieren, pregúntale. Diga, oficial, no lo entendí, ¿podría repetirlo? O, oficial, no lo entendí del todo, ¿podría decirlo otra vez pero con otras palabras? Definitivamente no quiere contestar algo que no está seguro exactamente de lo que le pregunta el oficial. Nuevamente, eso es algo que puede llevar al oficial a pensar que hay inconsistencias en su testimonio, porque puede decir algo basado en un malentendido de la pregunta del oficial. Por lo tanto, no responda si no está completamente seguro de lo que le pregunta el oficial. Pídale que repitan o dígale que no entiende y haga una pregunta al respecto para aclarar las cosas. El número 4 en nuestra lista de 7 pecados mortales de entrevistas de asilo tiene que ver con no mantener la compostura, o ponerse nervioso y dejar que las preguntas y el proceso lo afecten, de tal modo que pierda la compostura. Quiere estar en una especie de estado estoico, quiere ser imperturbable, no demasiado apasionado en su entrevista, ni demasiado alto ni demasiado bajo. Solo desea ser coherente durante toda la entrevista, emocionalmente, de modo que nada pueda desconcentrarlo. Eso es difícil de hacer porque estas entrevistas pueden ser muy intensas. El oficial le hará preguntas sobre temas difíciles y, a veces, incluso lo tratará de manera hostil. No todos los oficiales son superprofesionales. Algunos de ellos simplemente no tienen buenos modales y pueden ser descortés y agresivos. Pero no puede dejar que esto le afecte. No puede permitir que le moleste tanto que esté visiblemente molesto o que no pueda pensar con claridad. Eso pasa mucho porque es frustrante. Incluso si un oficial lo trata bien, aún puede ser muy difícil porque, como dije antes, usted no tiene el control de esta entrevista. Es posible que sienta que no puede decir lo que quiere decir debido a la forma en que el oficial lo está manejando, y eso es frustrante.
Además, el oficial lo interrumpirá constantemente y cambiará el tema. Esto puede dificultar las cosas y puede hacer que se sienta muy frustrado, pero no puede dejar sentirse demasiado frustrado porque entonces no podrá pensar con claridad y no podrá presentarse de una manera que maximice sus posibilidades de éxito. No podrá concentrarse tan bien en las preguntas y en las respuestas que necesita dar para expresarse. Así que no deje que lo afecten, haga todo lo posible para no ponerse nervioso, incluso si las cosas no van bien. Si está abrumado por la emoción o la tristeza, debe intentar seguir adelante y no dejar que lo afecte. Suelen ser entrevistas emocionales. Como dije, está hablando de cosas difíciles que han sucedido en su vida y puede ser muy emotivo. Los oficiales están capacitados para entrevistar a personas que han sobrevivido a la tortura y otros traumas, pero no siempre lo hacen bien, así que solo tiene que estar preparado para hacer esto durante unas horas, para hablar de estas cosas tan difíciles. Es cierto que a veces estas experiencias pueden volver a traumatizar a alguien que tiene que hablar de cosas muy difíciles, pero es una parte necesaria de este proceso. No pueden otorgarle asilo si no comprenden su caso. Es una buena idea llevar a la entrevista algunos pañuelos de papel en caso de que se emocione y llore. Los oficiales a veces los tienen y se los ofrecerán, pero no siempre. Por lo tanto, en su bolso o mochila, lleve consigo algunos pañuelos de papel y recuerde y dígase a sí mismo: está bien, lo superarás. Puede ser difícil durante un par de horas o algunas horas, pero la entrevista terminará. Estarás bien, lo superarás. Es importante que haga todo lo posible para tratar de mantener la calma y tratar de expresarse. Y esto es muy importante. Recuerde esto, siempre puede pedir una pausa. Siempre puede tomarse un descanso. El oficial le dirá esto cerca del comienzo de la entrevista. Ellos dirán: en cualquier momento hoy, si quiere tomarse un descanso, hágamelo saber. Es verdad, realmente puede decir: oficial, ¿podemos tomarnos un descanso? Ya sea para ir al baño o si simplemente está abrumado por la emoción y no está pensando con claridad, o no puede hacer la entrevista tan bien como le gustaría. Solo pida un breve descanso. El oficial le dará unos minutos para salir al área de espera, donde también debería haber un baño, para que pueda tomarse un tiempo para recuperarse y estar listo para regresar y continuar. No tenga miedo de pedir un descanso. Continuando con los 7 pecados mortales de la entrevista de asilo, el siguiente es la deshonestidad, no ser honesto. Vi mucho de esto cuando era oficial de asilo y puedo decirle que esta es la forma más rápida de que su caso sea denegado. Además de que su caso sea denegado, también puede dañar el caso de otras personas, especialmente de su propio país. Los oficiales tienden a considerar a los solicitantes del mismo país como un todo colectivo, y su país puede comenzar a tener una mala reputación debido al fraude que comete la gente de su país. Por lo tanto, podría estar contribuyendo a eso para otras personas y haciendo menos probable que otras personas obtengan asilo si no es honesto o si miente y comete fraude. La honestidad es la mejor política, en la vida y en su entrevista de asilo. Es bueno hacer lo correcto. Creo firmemente que no debe sacrificar su integridad para su entrevista de asilo o cualquier otra cosa, y que debe hacer lo correcto, que es decir la verdad, ser honesto y ser franco. Entonces, sea honesto solo porque es lo correcto. Pero también, estratégicamente hablando, es una buena idea, porque estos oficiales con los que va a tratar están capacitados para detectar fraudes, están capacitados para analizar lo que dice y los documentos que envió, para buscar inconsistencias y para buscar indicadores que sugieran que puede estar mintiendo o que algo podría no estar bien. Entonces, cuando la gente miente, hay una posibilidad bastante buena de que los atrapen. No todos los que mienten son atrapados, por supuesto, pero mucha gente sí. Entonces, hablando estratégicamente, si está tratando de maximizar sus posibilidades de obtener asilo, no querrá mentir, no querrá tergiversar o embellecer las cosas. Solo diga la verdad, sea 100% honesto y comunicativo. Eso es lo mejor que puede hacer. Cuando un oficial cree que ha mentido, incluso si no puede comprobarlo, probablemente será un poco hostil hacia usted y estará menos inclinado a concederle el beneficio de la duda. Hay muchos casos de asilo en los que está muy cerca y podría ir de cualquier manera. Usted toma un conjunto de hechos y los aplica a la ley y el oficial pensará: ¿sabes qué? No estoy del todo seguro. Este podría ser un sí o podría ser un no.
Ahí es cuando estas pequeñas cosas, algunas de las cuales hemos estado hablando en esta capacitación, comienzan a importar realmente. La forma en que se presenta y la impresión general que el oficial obtiene de usted y de su caso es importante en términos de brindarle el beneficio de la duda y decidir un caso cerrado a su favor. Y si el oficial cree que usted no es sincero o que no es honesto, pero en realidad no puede probarlo de una manera que pueda usarlo en su contra para negarlo formalmente, entonces puede comenzar a buscar otras excusas para negarlo. Es posible que no le otorguen el beneficio de la duda en un caso cerrado. Entonces, sea honesto. Esto se aplica a todo lo que hace en su caso de asilo, desde todos los documentos que envíe como parte de su solicitud hasta cualquier presentación complementaria que realice después de haber presentado la solicitud, y hasta todo lo que diga en su entrevista debe ser honesto y comunicativo. Por comunicativo me refiero a que si el oficial le hace una pregunta, no intente ser inteligente y evadir dando una respuesta técnicamente verdadera que en realidad sea engañosa o que esté diseñada para tratar de ocultar algo. Dar una respuesta técnicamente verdadera cuando en realidad es con el propósito de ser evasivo es lo mismo que ser falso. Esa no es una buena idea. No quiere hacer eso en su entrevista de asilo. El siguiente en la lista de los 7 pecados mortales de la entrevista de asilo es perder el enfoque. Las entrevistas de asilo son largas y a menudo muy difíciles y son muy emocionales, así que es fácil perder el enfoque. En el mundo en el que vivimos estos días es difícil mantener la concentración durante más de un par de minutos, ¿verdad? Ya sea desplazándose por las redes sociales en su teléfono o pasando por los canales de la televisión o cualquiera que sea el caso, tenemos dificultades para concentrarnos en prácticamente cualquier cosa durante más de unos segundos. Durante su entrevista de asilo, se le pide que permanezca presente y se concentre durante horas, y eso requiere toda su atención. Antes de ir a esa entrevista, debe comprometerse a mantenerse concentrado y mentalmente presente todo el tiempo. Al principio es fácil. Cuando ingresa por primera vez a la entrevista, está fresco y listo para hacerlo. Está pensando mucho en cada pregunta, está pensando mucho en todo lo que dice. Pero a medida que pasa el tiempo, se vuelve cada vez más fácil no pensar mucho sobre lo que está sucediendo y sobre la pregunta y su respuesta. Pero no puede hacer eso. Esta entrevista es demasiado importante, incluso si lleva varias horas. Sin duda, he visto entrevistas que se han prolongado durante horas. Una vez hice una entrevista cuando era oficial de asilo que duró 8 horas, y eso pasa de vez en cuando, incluso en los casos en los que parece que debería ser un caso bastante simple y directo, puede haber ciertos factores que el oficial conoce y que hacen que se demore mucho más, o puede darse el caso de que el oficial de asilo no tenga mucha experiencia o no sea muy bueno en su trabajo. Por ende, no pueden ser concisos y concentrados y hacen un montón de preguntas que probablemente no sean tan relevantes, por lo que la entrevista dura una eternidad. Cualquiera que sea el caso, pueden llevar mucho tiempo. Pero incluso si son solo un par de horas, todavía es difícil mantener la energía y concentrarse durante 2 horas durante una entrevista intensa como esta. He visto a personas agotarse, casi como si se hubieran rendido después de 1 hora o 2 y se cansaron demasiado o se desinteresaron, como si simplemente estuvieran ahí por obligación. No haga eso. Esto es demasiado importante y cada pregunta es demasiado importante para que usted simplemente la revise y diga algo con el propósito de pasar la entrevista y ponerle fin. Además, permítame señalar que cuando era oficial de asilo, noté que las personas a menudo cometían errores más adelante en su entrevista, en términos de decir algo que no parecía tener sentido o que parecía inconsistente con algo que habían dicho antes. Esto sucedió a menudo porque la persona estaba cansada y agotada y simplemente responde como si hubiera dejado de concentrarse. Así que no deje que su mente divague, no empiece a pensar en otras cosas. Además, no se pregunte qué podría haber dicho si reportó algo mal, no se cuestione a sí mismo. Todo lo que debe hacer es concentrarse en una pregunta a la vez. Piense detenidamente en lo que el oficial le está preguntando con esa pregunta. Piense en cómo debe responder esta pregunta y dé la respuesta. Luego, debe hacer lo mismo con la siguiente pregunta. Tiene que concentrarse en esto. No querrá estar pensando en lo que quiere tratar de acomodar en la entrevista más adelante. Es fácil para las personas en cualquier conversación pensar más en lo que quieren decir que concentrarse en lo que dice la otra persona.
He visto a personas hacer esto en la entrevista de asilo, donde parece que solo están pensando en lo que quieren decir, lo que querrían expresarme a continuación, y realmente no se están enfocando en mis preguntas. Eso es frustrante para el oficial. No puede hacer eso. Además, no puede quedar demasiado atrapado en cosas que ya sucedieron en la entrevista. Quizás antes el oficial le hizo una pregunta y siente que no dio la mejor respuesta o que le molestó la pregunta o su respuesta. No puede permitir que esto le siga afectando. Tiene que seguir adelante. Si está pensando en algo que ya sucedió en la entrevista, no podrá concentrarse tan bien en la pregunta que tiene entre manos en ese momento, y no podrá concentrarse también en responder de manera precisa y apropiada. Entonces, debe concentrarse en la pregunta que tiene entre manos aquí y ahora, una pregunta a la vez. Además, hay cosas que puede hacer para mantener su enfoque en una entrevista como esta. Tiene que ser proactivo. Antes de la entrevista, debe hacer arreglos para llevar comida y agua. Debe tomar descansos y también debe prepararse y practicar para su entrevista de antemano. Como dije anteriormente, algunas de estas entrevistas pueden llevar horas. Si su entrevista comienza en la mañana, digamos a las 8 o 9 a.m., y dura varias horas, es posible que dure hasta la hora de almuerzo. A veces el oficial dirá, está bien, vamos a tomar una hora para almorzar. Esto puede darle tiempo para salir del edificio e ir a algún lugar, a un restaurante cercano. Si condujo hasta ahí, puede tomar su automóvil o puede tomar un taxi o lo que sea, pero es posible que no hagan eso. Podrían decir, vamos a tomar un descanso de 15 minutos o simplemente vamos a seguir adelante. No querrá pasar por una entrevista de varias horas sin comer y beber agua, porque su energía se reducirá y le será aún más difícil concentrarse. Por lo tanto, debe llevar comida y agua para la oficina de asilo. Con la comida, lo mejor es algo que sea muy fácil de abrir y comer, que no tenga que hacer nada para prepararlo. Entonces, tome una barra energética o una barra de granola o un par de ellas, o tal vez una manzana. Algunas cosas como esas que se llevan y pueden comer. Incluso si no hay razón para creer que su entrevista va a durar 5 horas, es una buena idea tomar un bocadillo y comerlo tal vez durante su primer descanso, después de, digamos, una hora. Es una buena idea comer algo muy rápido, una barra de granola o algo así, durante el descanso de 5 minutos después de aproximadamente una hora, porque tampoco sabe cuándo llegará el próximo descanso. Algunos oficiales tomarán descansos regulares, como cada hora de una entrevista, pero no siempre. Es posible que se tomen un descanso después de una hora, pero luego pueden querer continuar durante 3 horas seguidas y no detenerse a menos que usted les pida que lo hagan. Entonces, nuevamente, no dude en pedirles que se detengan, pero también aproveche cada descanso para comer algo, al menos algo pequeño, como una barra de granola. Para el líquido, debe llevar consigo una botella de agua que tenga una tapa que se enrosque bien o de lo contrario, probablemente no le dejarán llevarla al edificio. No le permitirán llevar solo una taza llena de agua o refresco o algo así al edificio. Entonces, al ser proactivo y al preparar y traer estas cosas y luego usarlas en su entrevista, y al hacer lo que está haciendo en este momento, al ver este video, realmente tomar los pasos para prepararse y practicar de antemano, asistirá a la entrevista con mucha más confianza y sabiendo qué esperar, y eso hará que sea más fácil para usted mantenerse concentrado, estar atento y responder de la mejor manera posible para expresarse y contar su historia de manera que pueda darle al oficial la información que necesita para darle asilo. Muy bien, hemos llegado al último. Este es el número 7 en la lista de los 7 pecados mortales de la entrevista de asilo. Esto tiene que ver con los documentos. Depender demasiado de los documentos. Cuando era oficial de asilo, a veces podía decir que la gente pensaba, ¿sabe qué? No tengo que contarle todo. No necesito desviarme de mi camino para explicar todo esto porque ya está en mis documentos, ya está en el formulario de solicitud de asilo. Ya dije eso, o ya expliqué todo en mi declaración personal. De hecho, a veces la gente decía algo como, sí, como dije en mi declaración personal, o lo expliqué en mi declaración personal, puede mirar eso. No, no es así como funciona esto. El oficial espera que cuente su historia completa, o todo lo que sea relevante para obtener asilo, en la entrevista. No puede confiar en algo que esté en sus documentos, su solicitud o su declaración personal o cualquier evidencia que haya enviado con sus materiales, tal vez cartas de otras personas o información del país de origen. No puede confiar en eso para reemplazar básicamente su testimonio, que es lo que está diciendo en su entrevista de asilo. Tiene que dejarlo en constancia, hablando de ello en la entrevista. Por lo tanto, no puede confiar en solo los documentos.
Hay un dicho en la oficina de asilo que dice: los oficiales de asilo entrevistan a personas, no a documentos. Básicamente, lo que significa es que están mucho más interesados en lo que tiene que decir en su entrevista que en sus documentos. He dicho muchas veces que las cosas que envía, los documentos que entregan como parte de su caso, son importantes. Son realmente importantes para preparar el escenario y brindarle al oficial la información que necesita con anticipación para saber de qué se trata su caso e influenciarlo, para predisponerlo a agradarles usted y su caso. Pero aún así, no es tan importante como la entrevista. La entrevista importa más. Lo que dice en su entrevista es lo más importante en su caso. No les importa tanto las pruebas, es decir, la evidencia para respaldar lo que está diciendo en su testimonio o lo que dijo en su declaración personal. Me refiero a los documentos que demuestran, por ejemplo, que sí lo detuvieron o que alguien lo amenazó. Esas cosas se falsifican fácilmente. Los oficiales no les dan tanto peso, para ser francos, como lo hacen con su testimonio y las cosas que dicen en su entrevista de asilo. Y, como he dicho en otras capacitaciones, pero vale la pena repetirlo aquí, realmente no necesita ningún documento para ganar. Puede obtener asilo basándose únicamente en su testimonio si es detallado, coherente y plausible. Sin ninguna prueba documental puede obtener asilo. Entonces, eso solo demuestra que realmente no puede confiar en sus documentos para ganar su caso por sí mismos, y debe estar listo para expresarse, explicar en su entrevista de asilo lo que le sucedió y por qué tiene miedo. Cuando era oficial de asilo, vi muchas personas que no estaban preparadas para hacer esto. Decían cosas como: sí, si lee mi declaración personal, verá allí cuál es mi historia. Bueno, no, eso no funciona. Eso hace que parezca que tal vez alguien más escribió su declaración personal para usted y ahora no puede articular las cosas que están ahí, y ese es un indicador de fraude, incluso si ese no es el caso, incluso si no hay fraude y usted escribió su propia declaración personal. El oficial podría pensar que hay fraude si está claro que solo está tratando de confiar en sus documentos para presentar su caso por usted, en lugar de poder y estar dispuesto a hacer esto en su entrevista de asilo. Hay muchas cosas que pueden salir mal en las entrevistas de asilo, pero estas cosas que hemos discutido hoy son 7 de las que vi una y otra vez como oficial de asilo, así que quería traerlas a su atención para que pueda concentrarse de antemano en cada una de estas y prepararse para abordar estas cuestiones sin que dañen su caso cuando sea el momento de su entrevista de asilo. Entonces, gracias de nuevo por estar conmigo en esta capacitación. Le deseo que apruebe y tenga éxito en su entrevista de asilo. Gracias de nuevo.